Primero, ¿querés empezar vos, Andrea? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas que están aquí conectándose. Quería agradecer, por supuesto, en nombre de nuestro equipo, que está nucleado en algo que llamamos el Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y con sede en los dos institutos, el IESOLP y el IES. Y agradecer, por supuesto, a las expositoras, a Melina, Ariana, Ana Florencia y a Beatriz, o a Betty Dillon, por haberse sumado a este conversatorio que cierra un ciclo de charlas que inauguramos en el año 2021, que se llama Intersecciones entre Agendas de Investigación y Políticas Públicas. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este conversatorio y a todos quienes se están uniendo a este evento. Y doy la palabra a Estela, que por supuesto es la gran protagonista y coordinadora de este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrea. Buenas tardes también a todas, a todos, a todes, bienvenidos a este nuevo conversatorio. Este es, como les decía Andrea, digamos, forma parte de un ciclo de charlas que venimos realizando durante 2022, charlas que hemos denominado intersecciones entre agendas de investigación y políticas públicas, y que son organizadas por el Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional del IESOLP, y también por el Proyecto de Desarrollo Capacidades y Capacidades Estatales, Actores, Instituciones y Políticas Públicas en La Pampa entre el siglo XX y el siglo XXI. Bueno, además, digamos, estas charlas cuentan con el aval de ambos institutos, del IESOLP y del Instituto de Estudios Sociohistóricos, y esta sería la cuarta charla, y bueno, y con ella estamos cerrando el ciclo 2022, y esperamos después, bueno, seguir en el ciclo 2023. Entonces, la temática que nos convoca hoy es el tema del turismo, y por ello, bueno, hemos denominado a esta charla Políticas para promocionar el turismo, actores y desafíos desde una perspectiva de largo plazo. Voy a presentarles a nuestras invitadas. Hoy tenemos 4 invitadas que nos van a compartir, digamos, sus experiencias de investigación o en la gestión, en algunos casos puntuales. Los perfiles de ellas son diferentes, una proviene del campo de la historia, otra proviene del campo de la geografía, y Analía y Florencia del campo del turismo en particular, pero también vinculadas a la gestión de las políticas en materia de turismo. Así que bueno, voy a empezar con la presentación de las 4 invitadas, y después les voy a dar la palabra. Melina Piglia es profesora y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de esa misma universidad, y es docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella ha desarrollado trabajos de investigación vinculados sobre todo a la historia del transporte y la movilidad en Argentina, un tópico que se vincula estrechamente con la temática sobre turismo. Después contamos con la presencia de Adriana Romero. Adriana es licenciada en Turismo por la Universidad de Morón y abogada por la UBA. Es magíster en Gestión y Economía del Turismo de la UBA también. Fue secretaria de la Comisión de Turismo del Senado entre 2004 y 2007. Fue presidente del Foro de Profesionales en Turismo entre 2003 y 2018, y se ha desempeñado como docente en la Maestría de Gestión y Economía de Turismo de la UBA entre 2005 y 2019, y docente de Legislación y Derecho del Turismo en la Universidad Nacional de La Pampa. Y actualmente, digamos, está al frente de la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa. Ana Florencia Stefanasi es licenciada en Turismo por la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Desarrollo Sustentable por la Universidad Internacional de Andalucía. También se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de La Pampa y en institutos terciarios dedicados a la formación en turismo.
Fue encargada del uso público del Parque Nacional Lihuacalel, tiene una trayectoria, bueno, de más de 10 años como parte de los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa, y actualmente es subsecretaria de Desarrollo Turístico en esa misma repartición provincial. Y Beatriz Dillon, Betty Dillon, conocida como para nosotros, es profesora y licenciada en Geografía y magíster en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de La Pampa. Se desempeña como profesora titular regular de la Cátedra Geografía de La Pampa y titular de Geografía de la Población en las carreras del profesorado y la licenciatura en Geografía en la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM. Es investigadora principal de la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa y sus investigaciones abordan problemáticas territoriales y ambientales multiescalares. Ha publicado numerosos libros, es como autora, como coautora, y también varios capítulos de libros, y publicaciones en distintas revistas de nivel nacional e internacional. Antes de darles la palabra, bueno, quiero agradecerles en nombre del núcleo que se hayan sumado, que hayan aceptado participar de esta charla, y bueno, más a esta altura del año, en que todos estamos muy cansados y tratando de cerrar distintas cuestiones, entre ellas el cuatrimestre, como recién estábamos charlando. Así que les voy a dar la palabra primero a Melina. Tienen unos 20 minutos para la exposición, yo voy a ir controlando, y cuando falten 5 minutos para terminar, les voy a avisar. Así que le doy la palabra a Melina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias a las organizadoras por la invitación. Como adelantó Estela, yo soy historiadora, así que mi intervención va a venir por ese lado, ¿no? Por el lado de pensar cómo se pensó el turismo como una política pública, y voy a compartir pantalla, no con nada muy trascendente, pero como para que no tengan que entretenerse con mi cara, sino con algo un poco más interesante. Bien, a mí me ha interesado el turismo a partir de este interés principal por la historia del transporte y de la movilidad, y por la historia de las políticas públicas en materia de transporte y de movilidad, y las políticas públicas también en materia de turismo, a partir de mirar en particular a dos asociaciones civiles en las que yo basé mi investigación, ya hace unos años que no, pero estoy trabajando más bien sobre como se llama, transporte aéreo comercial, pero durante una década por lo menos me dediqué a trabajar en la movilidad en automóvil, y dos clubes en particular, el Automóvil Club Argentino y el Touring Club Argentino, que son los dos grandes clubes de automovilistas que surgen a comienzos del siglo XX, y que hicieron del turismo una causa pública, ¿no? Construyeron buena parte de su discurso público alrededor de la cuestión del turismo como un asunto del cual el Estado debía ocuparse porque era un asunto público. Y un poco alrededor de eso es que armé mi presentación para hoy, ¿no? Cómo el turismo se construyó como un objeto de políticas públicas, como un asunto público, entre los años 20, digamos, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el advenimiento del peronismo, ¿no? Para pensar en un periodo que tuvo una unidad en términos de cómo funcionaron las cosas. El turismo hasta los años 20 es un asunto privado, un asunto de la esfera privada de las personas, involucraba básicamente a las personas privilegiadas, a los sectores privilegiados. A partir de la Primera Guerra Mundial, el turismo fue crecientemente pensado como un asunto público. Y a partir de ese pensarlo como un asunto que de alguna manera nos involucraba a todos, no solo a los que podían viajar, empieza a ser pensado también como un objeto de políticas públicas, es decir, como algo sobre lo cual el Estado debía intervenir. Este proceso de transformación o de pasaje del turismo de asunto privado a asunto público tuvo que ver, por supuesto, con la expansión de la propia práctica turística en la primera posguerra, en este periodo que habitualmente llamamos de entreguerras,
vinculado con la movilidad, en el caso argentino, con la movilidad social ascendente, con un montón de transformaciones que son para la gente que viene de turismo muy conocidas, acerca de la percepción respecto de la salud, del aire libre, ¿no? Esta moda de estar bronceado, esta moda de estar rozagante, digamos, si uno lo compara con la moda de 1910 de parecer tísico, lo que está de moda después de la Primera Guerra Mundial es la vitalidad, y bueno, en relación con esto aparece también la cuestión del turismo, del ocio, de la vida al aire libre, ¿no? Esta serie de cambios en las prácticas y en las concepciones, pero además, digamos, transformaciones en la disponibilidad, el aumento del tiempo libre disponible, que tiene que ver con transformaciones en la legislación respecto de, por ejemplo, los trabajadores. Bueno, todos estos cambios suceden entonces a partir de la Primera Guerra Mundial, en esos años, en los años 20, en los años 30, y a esto se va a sumar una acción muy decidida en este sentido, en el sentido de convertir al turismo en un vector del progreso, y de desarrollar acciones para empujar activamente el turismo por parte de una constelación de actores de la sociedad civil, desde asociaciones como las que yo he estudiado, hasta asociaciones de fomento, como las que se dan, por ejemplo, en Mar del Plata, que buscan democratizar el turismo, es decir, traer más turistas a la ciudad, ampliando el llamado a turistas que exceden entonces a las élites, hasta, por supuesto, empresas como las empresas de ferrocarril, que fueron muy activas en promover el turismo como una forma de aumentar el pasaje, e inventaron formatos de boletos más económicos, o de boletos que combinaban alojamiento, e incluso desarrollaron hotelería propia en esta búsqueda de expandir esta parte de su negocio. Las asociaciones y estas empresas, ¿no? Todos estos actores, digamos, esta constelación de actores de la sociedad civil, promovieron en la esfera pública, pero sobre todo en la prensa, esto empieza a ser muy visible bastante pronto, ¿no? En el año 21, en el año 22, la discusión sobre el turismo como un asunto público. En paralelo a también los desarrollos que se estaban dando en Europa, que funcionan todo el tiempo de espejo, desarrollos que se daban tanto en gobiernos de extrema derecha, como el fascismo italiano, o más tarde el régimen nazi, como en gobiernos de izquierda, como la coalición que gobernaba en Francia con el Frente Popular. Digamos, en ambos casos, también ahí el turismo y el ocio aparecían como espacios en los que actuar para generar consensos, para generar control social, para fomentar la armonía social, para estimular el nacionalismo, es decir, finalmente entonces asuntos públicos, no ya asuntos que tenían que ver con la esfera del deseo y el goce privado. ¿Cuáles fueron entonces las coordenadas en las que se dio este pasaje del turismo como algo público al turismo como un asunto, como algo privado al turismo como un asunto público? ¿Y por qué me parece que es interesante? Porque las coordenadas en las que se va a ir planteando esta concepción sobre el turismo se mantienen hoy en día, son un poco las coordenadas en las cuales nosotros pensamos hoy en día el turismo, o sea, aparecen los mismos motivos con los cuales nosotros pensamos hoy en día, o creo yo que pensamos hoy en día, el turismo cuando lo pensamos como política pública, ¿no? Entonces, por un lado aparece un argumento económico, que ve al turismo como, y aparece ya por primera vez, digamos, como una potencial fuente de riqueza a ser explotada por la Argentina. La idea de que Argentina se puede convertir, dicen ellos, en un país de turismo, es decir, no en un país que tiene una élite que viaja y que por lo tanto emite turistas, sino en un país que puede explotar el turismo como una fuente de prosperidad. Y sobre todo se lo piensa como la llave para lugares particularmente atrasados, que no cuentan con otra riqueza. El turismo puede ser entonces esa actividad económica que permite atraer el progreso. Y de hecho, en general con unas metáforas parecidas a las que se usan cuando hablan del riego, ¿no?
De la misma manera, los turistas irrigan y llevan prosperidad a todos los rincones. Entonces hay un montón de elaboraciones acerca de qué se puede hacer para tratar de estirar esa irrigación, ¿no? De fomentar esa circulación de turistas que tiene estas benéficas propiedades. Estos argumentos están teñidos por la coyuntura de la posguerra. Se vuelve momentáneamente difícil viajar a Europa y entonces aparece una coyuntura de oportunidad que estimula este descubrimiento del turismo como una clave para la prosperidad argentina, o para el progreso, ¿no? Porque se puede atraer, digamos, se puede lograr que las élites argentinas que habitualmente viajaban a Europa gasten ese dinero en el propio país, o porque Argentina se puede convertir en un destino posible para las élites latinoamericanas y norteamericanas, ¿no? Esto la verdad es que es bastante peregrino, no termina sucediendo, pero aparece permanentemente en el discurso, ¿no? Y porque Argentina ofrece, dicen, paisajes comparables a Suiza, y a la vez porque Argentina ofrece el exotismo para aquellos que no prefieren Europa, sino las sensaciones inéditas de Oriente. Bueno, para esa gente también ofrecemos este atractivo, ¿no? Entonces la idea de que Argentina puede convertirse en un país de turismo para los propios, pero también para el turismo extranjero, aparece muy tempranamente, ¿no? Estas cosas aparecen en la prensa del año 21, por ejemplo. En segundo lugar, hay un argumento pedagógico y civilizatorio vinculado además con el nacionalismo, que va a ir ganando mucha fuerza en los años 30. Respecto de los extranjeros, el turismo aparece como una forma de estimular el conocimiento recíproco y la fraternidad, y en ese sentido también está marcada en este comienzo de esta idea por la experiencia de la guerra, ¿no? Frente a la Europa dividida por guerras fratricidas, América tiene la posibilidad de inocular fraternidad a partir de la práctica del turismo, que permite que nos conozcamos y afiancemos los lazos y prevengamos este tipo de tragedia como la que acaba de suceder, ¿no? Digo, la guerra ahí funciona todo el tiempo en diálogo con esta especie de práctica hedonista, digamos, frente al horror de la guerra. El turismo aparece como práctica, pero también como política, como una posibilidad de solucionar o de prevenir el conflicto. Más importante para estos discursos es el efecto posible sobre los propios argentinos turistas, ¿no? Estimular el viaje por el país, conocer las bellezas nacionales, argentiniza a los argentinos, ¿no? Sobre todo a los porteños cosmopolitas. Llevarlos al interior los hace conectar con aquello más auténtico de la propia nacionalidad. Por otro lado, porque en naciones jóvenes como la nuestra, la nacionalidad se cifra mucho en los paisajes. No tenemos una larga tradición histórica en la que anclar las virtudes nacionales, y entonces hay una construcción de lo nacional muy atada a lo sublime del paisaje. Entonces, la idea de que el paisaje va a producir esta emoción patriótica y va a estimular estos sentimientos patrióticos aparece como un elemento muy importante. Y de hecho esta idea de que conocer la patria es un deber se va a transformar en un eslogan que va a ser utilizado después en los años 30, tanto por la Dirección de Parques Nacionales como por YPF, ¿no? Una idea de que esto que es una invitación, en este mapa que les muestro aquí, que es del 31, a fines de la década es casi una obligación, ¿no? La idea de que hay un deber patriótico de conocer la patria, que se impone a aquel que puede hacerlo, básicamente los sectores medios. Finalmente, aparece el argumento higienista, ¿no? El turismo es saludable, es una necesidad fisiológica y espiritual frente al agotamiento, y acá estamos todos de acuerdo en que necesitamos viajar, en este momento en particular, frente al agotamiento y las presiones de la vida moderna. El sol, el aire puro, el viaje tienen un efecto revitalizante, moralizante, que fortalece a la población, ¿no? Hay toda una serie de discursos que cruzan
¿no? La biopolítica, hay preocupación por algunos sectores en particular de estas poblaciones, ¿no? Los niños urbanos, los trabajadores urbanos agotados, ¿no? El pobre empleado, dice el Turing Club, el pobre empleado necesita poder salir de la ciudad y descansar, recargar sus energías desgastadas por la vida moderna, ¿no? Esto también se liga a las transformaciones en las concepciones respecto de la salud y respecto de la ciudad, que se generalizan en la primera posguerra. Centralmente estas cuestiones van alrededor de estas concepciones, y en vinculación, como decía, con estas experiencias que se están ensayando en Europa, en los años 20, y luego en los años 30, en los años 30 en la Argentina se fortaleció la demanda pública de centralización de la política turística en una repartición estatal de la que se esperaba que tuviera amplias potestades, ¿no? Empieza a haber una demanda, no solo en los 20 los discursos son, bueno, esto es un asunto que nos debería involucrar a todos, este es un asunto público, el Estado debería meterse. En los 30 esta demanda es una demanda más específica de que haya una secretaría, una dirección, un ministerio de turismo. Esto no termina de cuajar, hay varios intentos, hay varios proyectos, incluso se llega a crear una secretaría que no pasa de ser un sello de goma en el año 38, pero la demanda es creciente, ¿no? ¿Y qué se le pide al Estado que haga? Y me parece que es interesante ahí, cómo se imagina que sería esa dirección y qué se le está pidiendo al Estado que haga en materia de política turística. ¿Qué sería esa política turística de la que debería ocuparse el Estado? El foco principal de la demanda está en la infraestructura. Construir caminos, mejorar los ferrocarriles y fomentar la construcción de hoteles, pero sobre todo construir caminos. En los años 30 y 40 la demanda se centra discursivamente alrededor de la cuestión de los caminos, ¿no? Con esta idea que es muy fuerte, con una creencia que es un poco naif y que yo percibo que perdura en el tiempo, la percibo en mi propia ciudad, en los debates en torno de las formas de expandir el turismo en mi propia ciudad, una creencia muy intensa en la capacidad de la infraestructura para generar por sí misma las corrientes turísticas, ¿no? Si construimos un camino, si construimos un hotel, los turistas van a venir. De nuevo con esta metáfora del riego, hay que hacer el canal y la corriente está asegurada, no está asegurado que los turistas vengan. El problema, no sé, ahora es una discusión permanente en Mar del Plata desde hace por lo menos 30 años, la terminal de cruceros. Si hacemos una terminal de cruceros, van a venir los cruceros. Los cruceros no vienen igual, digamos, la terminal de cruceros finalmente la hicieron, y Mar del Plata no está en la ruta de los cruceros, por otra serie enorme de motivos que tienen que ver con cómo se construye esa demanda turística, que no es solamente a partir de la infraestructura necesaria. Pero la demanda hacia el Estado en estos años, y creo que todavía hoy, está muy fuerte en la infraestructura, porque además la infraestructura y la obra pública es algo muy visible, es una encarnación muy material y muy aplastante, digamos, de la presencia del Estado y de su intervención en política pública. El segundo gran foco de lo que se le pide al Estado que haga y de lo que se le pide a estas instituciones futuras de turismo que se imaginan, ¿no? A estas direcciones nacionales de turismo que se están imaginando sobre el papel, es la cuestión de la propaganda. Y de nuevo ahí hay una idea de lo autoevidente, ¿no? El problema, tenemos unas bellezas que por sí solas son capaces de atraer enormes masas de turistas, el problema es que no se conocen lo suficiente. Solo con hacerlas conocer y asegurar que es posible llegar hasta ellas, es decir, asegurar la infraestructura, va a ser posible generar enormes corrientes turísticas. Finalmente, los otros dos elementos que luego van a aparecer, digamos, en la política turística, que son la cuestión de la regulación y la cuestión de la democratización, es decir, al menos aquellas políticas dirigidas a algunas poblaciones objetos, como los niños, los estudiantes, los docentes, los empleados, más tarde durante el peronismo los obreros, aparecen mucho menos, ¿no? No se espera capacidad regulatoria de estas entidades que se imaginan,
De hecho, más bien lo que se espera es capacidad para accionar eliminando regulaciones, ¿no? Lo que se espera del Estado en materia de regulación del turismo es que desregule, que elimine restricciones para el ingreso de los automóviles extranjeros, que elimine restricciones para la circulación de turistas internacionales, que elimine viejas rémoras como el derecho de piso que se sigue cobrando en Mar del Plata en los años 30 y que en Córdoba se elimina en las ciudades turísticas bastante más tempranamente. O sea que lo que se pide en materia regulatoria es más bien desregulación. Y en términos de democratización aparecen algunos discursos diciendo, bueno, habría que estimular el turismo estudiantil o el turismo infantil, pero es más bien poco, ¿no? Va a ser el peronismo el que va a tomar este renglón y lo va a expandir muchísimo más. Mientras el Estado en los años 30 no logra activamente avanzar demasiado, van a ser, y sobre todo en los años 20, Perdón, van a ser las asociaciones. Sí, perdón estamos Melina, llegando. sí, ya estamos ahí, Bien, unos ahí voy 3 minutos, terminando. 4. Bueno, las primeras políticas turísticas van a arrancar fuertemente en los años 30. O sea, estas ideas que andan dando vuelta, que circulan en los 20, que circulan en la primera mitad de los 30, van a cuajar y van a encarnar en el Estado a mediados de los años 30. Y el primer lugar en que se ven claramente en acción no va a ser un organismo de turismo, que no, insisto, no existe hasta el advenimiento del peronismo como tal, sino la Dirección la Dirección de Parques Nacionales, que va a implementar una política turística en una zona restringida en términos geográficos, pero muy completa, ¿no? Y va a construir caminos, y va a construir hoteles, y va a construir miradores, y va a construir atractivos turísticos, ¿no? Forestando, generando circuitos. Y va a implementar los primeros ensayos de regulación, además, de villas turísticas, de regulación del turismo. Procurando ampliar esto, el Estado va a ver, digamos, los gobernadores del norte van a impulsar una legislación que va a ser la de construcción de hoteles nacionales, que va a buscar llevar, irrigar con turismo las zonas de Cuyo y el norte, sobre todo aquellas que quedaban fuera de los circuitos, ¿no? Las que eran menos conocidas, construyendo hosterías y hoteles nacionales, de los cuales hasta el peronismo solo se construye este que está aquí, que es el de Catamarca. Finalmente, la principal política turística del Estado en los años previos al peronismo va a ser la construcción de infraestructura vial. Va a ser la obra vial que va a comenzar en el año 34, con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad y el comienzo de la inversión fuerte en caminos nacionales, y que va a permitir la construcción de la Ruta 2, de la Ruta 3, de la Ruta a Mendoza, de la Ruta a Córdoba, con caminos estables, practicables todo el año. Y lo que tenemos acá es un mapa del año 42, que muestra esos caminos y los muestra jalonados de unos puntos que son las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino, que en su alianza con YPF permite que esos caminos sean efectivamente practicables, porque por supuesto con automóviles que tenían 100 o 200 kilómetros de autonomía era muy difícil salir a hacer turismo si no teníamos estaciones de servicio. Así que finalmente es la infraestructura, digamos, en estos años, la que permite turistificar o ampliar la escala del turismo nacional y la más amplia política turística de estos primeros ensayos. Bueno, dejo de compartir. Bueno, muchas gracias Melina, muy interesante tu presentación, siempre desde una perspectiva histórica y súper interesante también para pensar en lo que nos van a comentar ahora Adriana y Florencia, digamos, como para tender puentes y recuperar, reflexionar a partir de esos procesos históricos, cuestiones vinculadas al presente y a la gestión en turismo y a la implementación de políticas en el presente, básicamente. Así que muchísimas gracias, Melina. Ahora vamos a darle la palabra a Adriana y a Florencia. Tienen 20 minutos también,
y cuando quieran comenzar. Gracias. Le doy la palabra a Adriana. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, gracias Flor, buenas tardes. Yo voy empezando, así no se nos pasa el tiempo. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por haber acudido a la convocatoria que propuso la Universidad Nacional de La Pampa, que propuso creo que también el CONICET, y que nos permite dar a conocer lo que, según el plan de gestión propuesto al principio de este periodo gubernamental, venimos ejecutando, ¿no? Así que agradezco a los organizadores porque nos brindan esta suerte de paréntesis, ¿no?, de remanso para la reflexión. Hacemos un stop en la tarea cotidiana, en el vértigo, para hacernos preguntas y también para dialogar acerca de un tema que a nosotros nos apasiona y en el cual ponemos tantas expectativas y tantos esfuerzos cotidianos, ¿no? Bueno, y justamente de todo el abanico de disciplinas y de técnicas de la gestión, ustedes han elegido la promoción, ¿no?, que en turismo es vital y desempeña un rol central. Justamente entre tantas definiciones que se hacen del turismo, hay una definición de un amigo, creo que es antropólogo, que dice que el turismo es un acto de comunicación, ¿no?, justamente. Así que muchas gracias por el espacio y por la atención que nos brindan. Asumí el cargo en diciembre de 2019, convocada por el gobernador Sergio Silioto, en lo que considero un honor, un privilegio, una oportunidad, una responsabilidad y también un desafío, ¿no? Y tengo, quiero decir, gran respeto por la función pública, la considero un servicio, y bueno, me sentí doblemente halagada, ¿no?, por mi condición de profesional en turismo y de pampeana. Así que esto como que vino a coronar mi carrera profesional. Bueno, estudié, como bien ya dijeron, turismo, abogacía, pero les quería contar que yo tuve una agencia de viajes de receptivo en Bariloche, ¿no? Y fui docente, bueno, eso lo de docente en la UBA ya lo comentaron al principio. Sobre todo esto de la agencia de viajes receptiva, yo creo que haber estado del lado privado me dio la sensibilidad del esfuerzo cotidiano, del esfuerzo y a veces hasta un poco de la orfandad que siente el emprendedor privado o el empresario, por parte de otros sectores de la sociedad, a veces del mismo Estado, ¿no? Y el empuje que tiene que hacer para salir adelante a la tarea diaria, salir al ruedo todos los días, y lo que necesita, o sea, lo que necesita la empresa, ¿no? Lo que necesita la empresa lo que necesita el turismo de la empresa para que justamente el turista tenga servicios, tenga cómo desplazarse, tenga cómo comer, tenga el descanso que busca, ¿no? Por eso nosotros en turismo siempre hablamos de la alianza público-privada y por eso estamos apoyando, y de paso les voy deslizando, les voy comentando lo que estamos haciendo, que es trabajar en conjunto con la Cámara de Turismo de La Pampa, con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica cada vez que se puede, también con la CACIP, y a veces tomamos contacto directo, porque no todos los prestadores son socios de estas organizaciones. Entonces, a veces nosotros a través de la red de referentes, la verdad es que casi cotidianamente tomamos contacto con ellos, con los referentes municipales, los guías que hemos habilitado, los prestadores y también los referentes del turismo rural, que son los establecimientos habilitados, ¿no? Y bueno, y ahora les quería contar algo personal, que creo que va a hacer que se entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Y por qué nosotros le brindamos tanta importancia. Tengo algo también de que enorgullecerme, además de haber estado como agente de viajes en Bariloche en una época donde había poco receptivo, en los 90, que es mi condición de antártica, ¿no? Yo soy antártica y eso quiere decir que pasé todo un año viviendo en una base en la Antártida. Eso fue en el año 97, y en el año 99 quería contarles que tuve el honor de conocer a un prócer antártico que es el general Pujato, ¿no?
fue el hombre que había fijado la política, que había fijado la meta de reafirmar la presencia de la Argentina. Esto parece que está alejado de La Pampa, pero no, ya vamos a llegar, ¿no? Este hombre que se había propuesto con una visión de Estado reafirmar la soberanía, continuar con la presencia argentina en la Antártida, vivía en ese momento, en el año 99, en una pequeña habitación en el Hospital Militar de Campo de Mayo, ¿no? En el ala de los antárticos, que él mismo había ayudado a construir donando sus sueldos, ¿no? Y bueno, y así que lo fui a visitar, ya estaba muy viejito, me tomó la mano y charlamos un largo rato, y bueno, y me contó sus anécdotas, ¿no? Y en ese momento Pujato tenía 95 años, y falleció a los 99 en el año 2003. Y bueno, más allá de las anécdotas que él me contó y de esto que quiero compartir, que lo conocí personalmente, es que él tenía en mente el despliegue que tenía que hacer la Argentina para lograr la permanencia en el continente blanco, ¿no? Y no le resultó fácil, porque no era algo, imagínense, en la década del 40, él primero tuvo que convencer al gobierno, luego buscar los medios, la Marina le había dicho que era imposible, que no existían esos medios, que no teníamos rompehielos. Entonces apareció la naviera Pérez Compán, que le puso a disposición el buque Santa Micaela por $1 moneda nacional, para que él pudiera llevar los pertrechos y todo lo que necesitaba llevar para fundar bases en la Antártida. Y él así fue, él tenía concebido, tenía planificado que la Argentina tenía que ocupar el triángulo que hoy sigue ocupando, con una base al este, otra al oeste, en la punta de la península, que es la base Esperanza, donde yo viví, y que tenía que llegar al Polo Sur. Bueno, el Polo Sur se concretó en el año 1965, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Que para ver consagrada esa obra, imagínense, en esa época, llevar pertrecho, fundar bases, no tenían en absoluto, yo que vivía ahí, digo, ¿cómo hacía esta gente, ¿no? Porque para poder llevar a cabo estas misiones, porque, bueno, él logró construir una política de Estado, que yo creo que es la política de Estado con más continuidad y, si se quiere, con más éxito, porque hoy la Argentina es firmante del Tratado Antártico y forma parte de la comunidad internacional, si bien lo de la soberanía está un poco soslayado, pero tenemos permanencia, y hoy soberanía significa ciencia y también turismo, ¿no? Y entonces, Pujato, que superó tantos obstáculos, ¿no? Y logró su objetivo, me trae a pensar esto de qué hacemos en turismo para que nuestros logros sean duraderos y para sentar bases, ¿no? Entonces, sería el camino para dejar de ser emergentes. La Pampa es un destino emergente porque tiene una cantidad de limitantes, tiene una cantidad de cuestiones que le impiden desarrollarse. Entonces nuestras bases, y ahí vamos a seguirlo a Pujato, ¿no? Vamos a fundar las bases, son las rutas, las autovías, los aeropuertos en mejores condiciones, las terminales de buses con seguridad y confortables tanto para los pampeanos como para los turistas, ¿no? Y sobre todo, y esto lo enfatizo mucho, el patrimonio natural y cultural bien preservado, ya no pretendemos tanto, pero sí preservado, porque el turismo trabaja con el patrimonio, y si el patrimonio está en peligro y está permanentemente en riesgo, nosotros no podemos ayudar a su deterioro, llevando turistas a lugares que no están preparados para recibirlos. Pero eso es una tarea previa, ¿no? A veces nos toca llegar a lugares que queremos poner en valor y tenemos que empezar desmalezando, por ejemplo, ¿no? Pujato era montañés y era expedicionario del desierto polar. Él sabía que para hacer cumbre había que fundar bases, ¿no es cierto? Tenía que hacer las bases. Entonces yo eso humildemente lo traigo a nuestra escala de La Pampa, y tengo la esperanza, yo creo que estamos fundando bases, que estamos dejando algo duradero, ¿no? Que es algo que va a permanecer. Nosotros, cuando el gobernador nos encargó el plan de gestión, abrevamos enseguida, investigamos a ver qué había en la historia de nuestro turismo pampeano. Y el plan del 2013 fue una de las bases que tomamos, ¿no? Para poder partir y no creer que estábamos inventando nada. Hicimos el plan de gestión, y ese plan de gestión tiene lineamientos que son los que nos guían, ¿no? Y estamos trabajando, por ejemplo, en cuatro fases que son como simultáneas, porque
y todas apuntan al desarrollo sostenible del turismo, y tenemos como paraguas y como ética común los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, ¿no? Empezamos capacitando, relevando, habilitando servicios formales y sobre todo comunicando, ¿no? Pero empezamos por ahí para poder después avanzar a una segunda etapa, que ya significa dar pasos más firmes en materia de marketing y de promoción y de publicidad y de posicionamiento y diferenciación de la provincia de La Pampa como destino turístico. Pero para eso necesitábamos las bases, necesitábamos estar más fuertes en una cantidad de cuestiones que a nosotros no nos puede pasar. Somos profesionales en turismo y sabemos que donde hay un atractivo el turista va, pero si en ese atractivo no hay servicios estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas porque estamos ofreciendo algo que no me refiero a los servicios simplemente por el confort que se le brinda al pasajero, sino también por la seguridad y por la protección del bien que nosotros, con el cual nosotros estamos trabajando como materia prima, ¿no? Entonces, otro tema que les quería comentar ahora que ya sentamos las bases, es que a través de las herramientas de marketing que estuvimos trabajando, sobre todo en este 2022, empezamos en el 2021, detectamos algo que yo creo que ustedes van a coincidir, y que es que hay un gran desconocimiento en el público en general sobre qué hay en La Pampa. Digamos, somos una incógnita. Entonces, una vez hecho todo este trabajo de fundamento, necesitamos salir al ruedo con una promoción que tenga impacto en los grandes centros emisores de turismo, ¿no? Y como ejemplo pongo que a veces les pasará a ustedes que llegan a Aeroparque y ven grandes afiches, o sea, gigantografías con nombres de provincias, con eslogans de provincia, y La Pampa nunca está. Entonces, nuestra ilusión es que algún día demos ese paso, ¿no? Que nos animemos a decir, porque por hacer una campaña de alto impacto no vamos a provocar un turismo masivo que ponga nada en riesgo, ¿no? Pero dados todas estas etapas que les comenté, vamos a estar promocionando algo sin riesgo de que se nos vuelva en contra, ¿no? Que sabemos que promocionar un producto que no tenemos en existencia puede arrojar exactamente el efecto un efecto contrario al efecto deseado, ¿no? Entonces, la principal debilidad es esa, quizás en este momento, ¿no? De abordar este desconocimiento que hay sobre la provincia de La Pampa, y yo creo que todos deben recordar el hashtag "en La Pampa no hay nada", "La Pampa no existe", o "La Pampa es de paso", ¿no? Entonces buscamos un posicionamiento con que somos la otra Patagonia, porque ahí creemos que sin dejar de pertenecer a la Patagonia nos posicionamos. Obviamente hasta llegar a esa frase hay mucho trabajo que después logramos traducir en una frase, ¿no? Pero hasta tenemos nuestras confrontaciones amigables dentro del ente Patagonia, ¿no? Porque nos cuesta a veces lograr la atención que creemos que nos merecemos, ¿no? Como destino emergente, y la solidaridad del resto de las provincias patagónicas. Así que bueno, y tenemos otra consigna más que después cuando desarrolle Flor, ella seguramente se los va a comentar, que está en construcción, ¿no? Así que bueno, yo veo que Florencia puso lo de políticas de gestión, entonces es importante señalar que la provincia de La Pampa, en su ley provincial de turismo, que está inspirada en la Ley Nacional de Turismo, declara que el turismo es una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo integrado del territorio provincial. Y esto no hay dudas que es así, porque el turismo tiene un gran poder para llegar a todo el territorio y para, digamos, hacer de catalizador. Así que bueno, yo llego hasta acá, ahora le pido a Flor que desarrolle el detalle, ¿no?, de lo que venimos haciendo en la gestión. Flor. Bueno, gracias Adriana, y la verdad que, bueno, en tus palabras resumiste todos estos años de gestión que venimos llevando adelante desde el 2019, y como vos decías, las políticas de gestión en el marco de la Secretaría de Turismo se llevan a cabo a partir de la Ley Provincial de Turismo, que declara el turismo de interés provincial como una actividad socioeconómica estratégica y sobre todo con un desarrollo sostenible de la actividad, cuyo, bueno, alguno de sus objetivos de esta ley es, como bien vos dijiste, relevar, capacitar, fomentar, concientizar, planificar,
promocionar el turismo, gestionar la calidad de los servicios turísticos y también pensando en la protección, tanto ya sea del turista como del sector empresario y como de los trabajadores del sector. Y también nos basamos en el plan de gestión, que bueno, Adriana ya explicó, donde están los lineamientos, los programas y los proyectos en los cuales nos basamos para nuestro trabajo de gestión. Y también, bueno, como las políticas a partir del plan y de la ley, tenemos como áreas de gestión, que son como 6 grandes áreas, más el Parque Luro y la Reserva Provincial Parque Luro y el mercado artesanal, que dependen de la Secretaría de Turismo. Entonces, dentro de las áreas de gestión, trabajamos en fiscalización, que bueno, a partir de la sanción de la Ley Provincial de Turismo y de la sanción de la Ley de Guías de Turismo, podemos habilitar y registrar a guías y a prestadores de servicios turísticos, y también existe la normativa que habilita y fiscaliza los establecimientos de alojamiento en todas sus modalidades. En ese sentido estamos trabajando o tenemos como iniciativa la actualización de la normativa de alojamientos turísticos. También otro área importante es el área de calidad y de capacitación. Aquí trabajamos todo lo que es concientización, sensibilización, capacitación, ya sea para el sector como para la comunidad en general. En calidad, uno de los ejes en los que estamos trabajando es la gestión de la calidad, sobre todo en los servicios turísticos. Para eso implementamos un sello de calidad pampeana, que la idea es continuarlo en los próximos años. Hemos creado, a partir de las herramientas de marketing que comentaba Adriana, surgió el refresh de la marca turística, y hemos entregado certificaciones a embajadores y amigos de la marca turística de La Pampa. Trabajamos también con el Sistema Argentino de Calidad, algunos municipios están trabajando en ello. Dentro de lo que es otra de las áreas de gestión es el desarrollo de la oferta, que por ahí desde la Secretaría, Adriana y yo por ahí que somos licenciadas en turismo y hace mucho venimos en el rubro, creemos que es muy importante el desarrollo de la oferta para luego promocionar y vender y posicionar a La Pampa como un destino turístico. Creo que en la provincia tenemos infinidad de recursos naturales, culturales, y tenemos que trabajar en el desarrollo de esos recursos para posicionarlos y que el turista nos elija y tenga servicios además de oferta turística. Estamos trabajando o desarrollando, no nuevos productos, pero por ahí productos que necesitan fortalecerse un poco más, como astroturismo, turismo del vino, minero, religioso, cicloturismo. Creamos la red de almacenes de ramos generales, el camino de las artesanías del oeste pampeano. Estamos comenzando con la ruta de la carne. Son como productos innovadores, que todo esto es a partir de un trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, con el sector privado, con las localidades, los referentes municipales y las comunidades nos ayudan mucho en esto. Y bueno, y seguimos consolidando productos existentes como el turismo rural, el turismo de naturaleza, bueno, los básicos de acá de la provincia de La Pampa. Otro área que también es importante para la gestión es el área de inversiones. Allí, bueno, trabajamos con el Ministerio de Turismo de la Nación y con algunos programas de inversión de la provincia de La Pampa, con el ICOMEX, que es la agencia de comercio exterior de la provincia de La Pampa. Estamos trabajando bien en estos últimos años. El área de marketing es importante, como bueno, Adriana ya explicó, hemos trabajado en el refresh de la marca, la presencia siempre en eventos locales, nacionales, incluso internacionales. En esta gestión se ha trabajado mucho para posicionar a La Pampa en eventos internacionales, donde antes por ahí no se tenía tanta presencia. Campañas en medios nacionales, internacionales, y bueno, y también siempre trabajando con la publicidad, con la promoción de folletería, y la publicidad o la promoción tradicional, que es la folletería y merchandising y demás. Y a partir de la sanción de la ley
3092, la Ley Provincial de Turismo, se crea la figura del municipio turístico. En este sentido, trabajamos mucho con los referentes de turismo. Cada localidad, muchas de nuestras localidades tienen un referente municipal de turismo. Trabajamos en capacitación, en fiscalización de los servicios, en la colaboración en la elaboración de los planes de desarrollo turístico, porque para ser declarado un municipio turístico debe cumplir con 3 requisitos: tener un referente municipal, tener un plan de desarrollo y una ordenanza municipal. Entonces, bueno, con los municipios trabajamos mucho en la colaboración para la elaboración de los planes, y hasta la fecha están declarados como municipios turísticos Eduardo Castex y General Hacha, y bueno, ahí estamos trabajando con Victorica, que sería el próximo municipio que está por declararse turístico. Y después tenemos 2 áreas que pertenecen al organigrama de la Secretaría de Turismo, es el mercado artesanal, cuyas algunas de sus acciones son las presencias de ferias, además de tener los puntos de venta dentro de la provincia, la presencia de ferias y eventos nacionales, regionales también, brinda talleres artesanales para las y los artesanos en todos los puntos de la provincia de La Pampa. Tiene un rol social importante el mercado, sobre todo en el oeste de nuestra provincia. Y bueno, una perlita, pero que a nosotros como Secretaría, principalmente a la gestión, digamos, hace es que en el 2021 tuvo un récord de ventas, así que bueno, eso un orgullo para Andrea Pombar, que es la directora del mercado artesanal, que hace años viene trabajando en esta función. Y también el Parque Luro, bueno, que el principal, digamos, entre las acciones más destacadas dentro del ámbito turístico es el uso público. Gestionan 1000 hectáreas aproximadamente que son de uso público, la gestión de los visitantes y el control y gestión del riesgo en el parque por ser un área natural, ¿no es cierto? Y todo lo que ella conlleva en la conservación de nuestro bosque de Caldén. A los fines turísticos, el parque es uno de los atractivos que más visitantes recibe. Históricamente recibe aproximadamente, sacando los años de pandemia, unos 50.000 visitantes al año. Entonces, bueno, eso hace que los esfuerzos de la Secretaría también se lleve mucho el Parque Luro, porque trabajamos mucho en la reserva provincial de uso, que es la reserva principal de uso turístico dentro de La Pampa. Por ahí, para ir terminando, me gustaría compartir algunos datos del observatorio turístico. La Secretaría tiene un observatorio creado por ley, y es desde allí el que nos da las herramientas para trabajar en políticas, en la gestión, nos da los números, ¿no es cierto?, que tantos nos sirven para gestionar. Y bueno, algunas mejoras en las estadísticas con respecto a 2019. Estos datos están sacados del operativo estadístico que hace el observatorio, que se hace en temporada alta, en los meses de enero y febrero, y en el mes de julio. Bueno, se aumentaron mucho los... Sí. Perdón, discúlpame, unos 3 minutos para cerrar. Ya termino. Aumentaron los pernoctes, lo que es para destacar también que ha aumentado la estadía promedio de la gente que se queda en La Pampa, y el porcentaje promedio de ocupación. Estos son datos que para los que trabajamos en turismo son importantes, porque significa que la gente no solo pasa por La Pampa, sino también que se queda. Para finalizar, que esto ya lo habló Adriana, así que no lo voy a comentar, cuáles son los actores y los desafíos en los que trabajamos en la gestión. Los actores, bueno, los destinos, los agentes vinculados al sector, y los desafíos, que ya lo dijo Adriana, lo de la valorización turística, los procesos de comercialización y trabajar en la imagen, ¿no? En esto de cambiar la idea de que en La Pampa no hay nada. Entonces, para ir terminando, también algo de lo que decía Adriana, por ahí Adri, si querés hacer el cierre, más que pasar por La Pampa, nosotros invitamos al turista, al visitante, al recreacionista, a pasear por La Pampa y descubrir la otra Patagonia. Así que, bueno, eso era un resumen más o menos de lo que quería comentar de cómo es la gestión y las políticas que llevamos adelante desde la Secretaría. Y bueno, muchísimas gracias, nuevamente gracias por la invitación, y Adri, te dejo para que cierres. Sí, comentarles nada más que
en Fitur recibimos un premio por un encuentro de influencers que hicimos de turismo responsable, y por eso nos premiaron, y por el enfoque que tenemos de no hacer, tratar de no hacer merchandising de plástico, y también el uso de la energía dentro del organismo, la separación de residuos que estamos intentando dar educación ambiental en el parque, bueno, la ley de guías también, y lo que decía Flor de la creación del observatorio turístico. Y lo último es señalar que a La Pampa todavía le falta desarrollar la comercialización de sus productos, porque estamos flojos en cuanto a las agencias de turismo receptivas. Hoy en día los operadores que buscan paquetes armados en La Pampa con receptivos pampeanos les cuesta conseguir tarifas, les cuesta todavía que les manden presupuestos, etc. Así que también tenemos una tarea con eso por delante. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, les recuerdo a mi héroe Pujato que él decía, ¿no es cierto?, que para hacer cumbre primero había que hacer base, así que en eso estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adriana y Florencia, también interesante su presentación y mostrando cuestiones vinculadas básicamente a la gestión de las políticas orientadas al turismo desde la Secretaría. No les dije, pero quienes quieran hacer preguntas, quieran hacer consultas, hacer comentarios, bueno, pueden dejarlos por el chat, y si no después, una vez que terminen las exposiciones, pueden abrir el micrófono, pedir la palabra y abrir el micrófono. Y ahora le damos la palabra a Betty Dillon para que, bueno, nos comparta su presentación. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Me sumo a los agradecimientos de mis antecesoras y celebro, por supuesto, este tipo de eventos. Estoy aquí, como bien dijeron en la presentación, como integrante del cuerpo docente, como investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, y es desde este lugar desde donde voy a hablar. Y también como geógrafa, por supuesto. Y estamos hablando acá de políticas, y a mí me interesa mucho hablar de políticas, de actores, de desafíos, de intersecciones, como dice el título, de agendas, entre agendas de investigación y política pública. Y la Facultad de Ciencias Humanas, particularmente también desde el Instituto de Geografía, hoy ha sido y es un actor fundamental en este proceso de analizar el turismo, no solo como una actividad económica, sino y básicamente como una práctica social que involucra. Betty, te quedaste muteada, no sé, algo, ahí está. Ay, no sé dónde quedé. Bueno, ¿en qué momento? Quedaste en práctica social. Sí. Ah, está bien. Es decir, no como una actividad económica, sino como una práctica social que involucra, decía yo, a territorios, construye territorialidades, y modifica, por supuesto, los espacios geográficos. De ahí, digamos, nuestra visión desde la geografía. En este proceso, digamos, de práctica social, intervienen una multiplicidad de actores, multidisciplinas analíticas y también una escalaridad variada, ¿no? Nuestro aporte entonces para la producción de conocimiento turístico en La Pampa tiene un recorrido que me gustaría, que voy a un poco recorrer con ustedes brevemente, que ha tendido a impulsar y acompañar políticas públicas que conduzcan al desarrollo y a la promoción del turismo en La Pampa, reitero, más que como una actividad económica o una práctica social. Desde los primeros años de esta provincia me interesó mucho hablar de la ponencia de Melina porque, digamos, me da pie para hablar qué pasó con la política en La Pampa a partir de la provincialización, ¿no? Nosotros somos una provincia, dentro de todo, nueva, conformada a partir de 1951, y tengo que nombrar, por supuesto, a Fernando Arauz. Fernando Arauz va a jugar un rol muy importante en la política en el momento en que ocupa la jefatura del Departamento de Turismo y luego el director de Turismo y Cultura de la provincia de La Pampa,
para el cual la geografía y la historia pampeana asumieron un rol protagónico que se hizo eco en distintas producciones universitarias. Así, Fernando Arauz dejó un importante legado en un material mimeográfico que conservo en alguno de mis archivos, denominado Apuntes para el curso de capacitación turística en La Pampa, escrito en los primeros años de los 70. Es el gran precursor de la política turística pampeana y desde los ámbitos académicos, al realizar un diagnóstico profundo de la situación pampeana frente a la actividad, a las potencialidades y posibilidades del sector, frente a una provincia tradicionalmente agrícola-ganadera. Es decir, lo que está ocurriendo en el turismo es resultado de nuestra historia. La lectura de Arauz nos permite imaginar, identificar esos imaginarios sociales que aún perduran en la provincia. Por ejemplo, en la década del 70, Arauz advertía sobre La Pampa como provincia de tránsito, está muy relacionado a lo que decía Melina, miraba el mapa de las rutas de 1942, creo que pusiste, y ahí aparecen ¿qué rutas? La Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 152. Sobre estas dos rutas, ¿no?, es cuando años después se van a fundar tanto la Reserva Parque Luro como el Parque Provincial de Iguelcalel, convertido luego en Parque Nacional de Iguelcalel. Arauz advertía sobre esta cuestión del tránsito, de la política, de la Pampa como provincia de tránsito, advertía también de La Pampa y su monotonía, de la llanura, en un contexto, estoy hablando de fines de los años 60, principios del 70, de auge del turismo de sol, playa y montaña. Hablaba de que el turismo no integra o no integraba la agenda política pública del gobierno y que por lo tanto se nos presentaba como una provincia prácticamente desconocida desde la producción científica, en su geografía, en su historia, en sus culturas y patrimonio. Y lógicamente que el turismo iba a estar, digamos, vinculado con esta historia, estrechamente vinculado con este proceso estructural de organización interna de un Estado reciente, con un sector oriental ya incorporado a un modelo exportador, y otro amplio sector, el oeste, ¿no?, al que era necesario desarrollar como políticas de Estado de bienestar. Por lo tanto, existen y persisten ideas estructurales sobre la base de esa historia a la que La Pampa, digamos, tiene, y que desde donde se encuentran explicaciones a muchas de las cuestiones. Estos imaginarios, si lo podemos llamar imaginarios, se consolidaron a partir de la provincialización, donde el turismo en realidad tardó mucho tiempo en fortalecerse como política de Estado integral. Y no me refiero solamente a la normativa, a la creación de cargos específicos para la actividad, sino a una política de intervenciones e inversiones que acompañara el crecimiento social y luego demandara, derramara, o como habló en sentido de riego Melina, en el desarrollo del turismo como una actividad económica y como una práctica social inclusiva. Entonces es interesante en todas estas investigaciones, también desde las perspectivas históricas, retomar que durante el gobierno de Ismael Hamid, durante el 63 y el 66, se realizaron varias acciones vinculadas con el turismo, precisamente las que nombré: la creación del Parque Luro, el Parque Provincial de Iguelcalel, que se sustentaron básicamente en preservar el patrimonio natural y cultural sobre la idea de aprovechar, decían en ese momento, el tránsito, ¿no?, por las dos rutas nacionales de mayor importancia que pasaban por La Pampa. La política de Hamid dejó muy en claro y
puso el acento en desarrollar la Casa Mayor como producto genuino para el desarrollo turístico, tal cual consta en varias fuentes, ¿no? De sobre todo los discursos de Amil. Entonces, somos resultado de nuestra historia. Entre el 68 y el 71, y las compañeras de historia seguramente habrán visto esto, durante el gobierno de Gaussen, se va a nombrar la primera funcionaria de turismo de La Pampa, Rosa Díaz de González, y también se sanciona y se promulga la primera ley del turismo, podemos decir así, la 522/69, por la que se crea el Consejo Provincial de Difusión, con dependencia directa del Poder Ejecutivo, donde, digamos, dicho Consejo Provincial está conformada por dos direcciones. Una de ellas es la de Turismo, que va a estar a cargo de Araoz entre el 71 y el 73, y que tenía como funciones, digamos, planificar y promover la difusión y promoción de La Pampa a nivel provincial y nacional. También en el año 76, como para hacer un recorrido, se promulga la Ley 733, que crea la Secretaría de Difusión y Turismo, la cual tiene entre sus funciones dirigir, controlar y promover la actividad turística de la provincia, creando las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo del aprovechamiento del patrimonio turístico provincial. Dicha secretaría contaba, a su vez, con el Departamento de Servicios Turísticos y Turismo Social. Luego hay un parate muy importante, eso sí, durante la dictadura militar. Volvemos así tímidamente durante el gobierno de Néstor Aguad, pero me interesa un poco retomar el tema de la gobernación de Rubén Hugo Marín, donde entre el 91 y el 2033, digamos, se da un impulso al turismo a partir de la designación de Carmen Parenza de Isequilla, que es recordada, digamos, por su labor en pos del turismo pampeano, y lo voy a decir por qué, porque ella centra sus acciones en desarrollar el turismo rural como símbolo de la identidad pampeana. Fue entonces, durante la década de los 90, donde también hay un resurgir importante de las investigaciones en la Facultad de Ciencias Humanas, sustentadas un poco por los cambios estructurales que se producen en la década del 90, y que están vinculadas también con esta cuestión de los cambios en el ámbito rural. Uno de esos trabajos que realizamos junto a Beatriz Cosio y Leticia García, cuando éramos jóvenes, tenía que ver sobre el rol de las mujeres en el turismo rural, es decir, como gestoras de la cuestión del turismo rural en La Pampa, y que, digamos, a lo cual obviamente Carmen Isequilla acordaba con esta cuestión de que se convertía en una actora principal, o en actoras principales, de la gestión del turismo en territorio. Un hecho que hay que tener en cuenta, porque nuestra historia también habla, ¿no? Isequilla mencionaba que La Pampa se vuelve en ese momento pionera de una modalidad de turismo rural diferente a la que se venía desarrollando en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ella obviamente surge este primer eslogan turístico que identifica esa visión. Carmen Isequilla decía que naturalmente La Pampa era un producto genuino pampeano que nos representaba en el país y en el mundo. Entonces se advierte en estas décadas 90 un cambio de paradigma que por primera vez entonces pone a La Pampa orientada hacia una tipología de turismo concreta. Eso genera también la movilidad de otros actores, la fundación o la creación de estancias turísticas. Y bueno, podría hablar mucho tiempo de eso, pero se me va a ir el tiempo. El resultado es decir que, aunque las ideas estaban claramente expuestas, aunque digamos, surgieron algunas iniciativas vinculadas con estas, las acciones fueron reducidas, y por lo tanto,
que ahí comienza otro problema que tenemos en La Pampa, estas ideas no se sostendrían en el tiempo. Entonces, aquí nos centramos en otro tema, digamos, que es necesario hablar desde la perspectiva política y que también venimos alertando de hace un tiempo. Es decir, el tema de la continuidad y la previsibilidad de las políticas públicas y también de gestión. Muchos y muchas funcionarios y funcionarias del Estado han desarrollado su trabajo en solitario o junto con su equipo de trabajo, ya que muchas veces, vuelvo a decir, la política pública no acompañó, pero no en el hecho, repito, de la normativa o de algunas cuestiones, sino en la forma de consolidar un producto a partir de inversiones claras, de la cual vamos a hablar también sobre esta cuestión, o qué entendemos nosotros de inversiones, ¿no? Mucho más orientadas a generar sinergias territoriales, ¿no? Que es lo más importante. Si bien hubo intentos, entonces, de llevar adelante políticas turísticas, las mismas no pudieron consolidarse a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuáles son las dimensiones a partir, entonces, desde donde sí o sí tenemos que analizar el turismo? Por un lado, la política, y los principales problemas se basaron en la desarticulación entre distintas acciones de gobierno y también de funcionarios dentro del turismo. Cada gestión significó un nuevo inicio que muchas veces cercenó la continuidad de las acciones realizadas por él o la funcionaria anterior. Con respecto al equipamiento y a la infraestructura, y coincido también con Melina en lo que dice. Es necesario decir que la infraestructura y el equipamiento no son cuestiones puramente inherentes a la actividad turística. En La Pampa las inversiones deben ser sociales, territoriales y comunitarias. No hay turismo sin inversión, pero no una inversión de capital de riesgo o una inversión tradicional. Se trata de una inversión inclusiva que involucre a los territorios y por lo tanto aporte al turismo, y no al revés. Los servicios del ocio, de la recreación, son fundamentales y se integran a la provisión de servicios comunitarios, que también a nosotros nos hacen mucha falta, y que conduzcan a esta idea de la democratización ciudadana, y por lo tanto también a la democratización del turismo. El otro punto, la otra dimensión, vuelvo a decir, es el conocimiento, al cual también vivimos reclamando. La Facultad de Ciencias Humanas, por otro lado, mostró una continuidad, tanto en investigaciones, pero sobre todo en perseguir la idea de que la educación turística y la profesionalización del sector eran el punto clave para el impulso del desarrollo. Conocer el territorio, revelar sus potencialidades, identificar sus atractivos y construir productos. Ya lo decía Arao. O sea, si no conocemos el territorio, es posible que no lo podamos vender, ¿no? O que sigamos hoy escuchando cuestiones como de los propios y las propias pampeanas de que la Pampa no tiene nada. Eso es claramente una cuestión de falta de conocimiento y de, digamos, ponderar esos conocimientos dirigidos hacia el desarrollo del turismo. Entonces, a finales de los años 90, también un puñado de investigadores, no sé si es un puñado de 5 o menos, empezamos a realizar un montón de contactos para crear una carrera de turismo en la Facultad de Ciencias Humanas. Cuando en la mayoría de las universidades del país esta carrera se impartía en las facultades de Ciencias Económicas, nosotros pensamos que el turismo es una ciencia humana, es una práctica social, ¿no? Para ello tuvimos múltiples reuniones con funcionarios, legisladores provinciales y nacionales, donde la cuestión se centraba en discutir qué tipo de turismo queríamos para La Pampa, estoy hablando de fines de los 90, principios de los 2000, a qué territorios
estaba dirigido ese turismo y sobre qué base ideológica se pensaba el turismo en La Pampa, porque el turismo es política y también es ideología, no tengo ninguna duda de eso. Luego de mucho trabajo junto a Oscar Formel, en 2011 se aprobó la licenciatura en turismo en el marco de la Facultad de Ciencias Humanas. Sin embargo, como decimos siempre, debieron pasar 7 años para que se lograra el financiamiento por parte del Estado Nacional por una única cohorte, y que hoy tuvimos hace unos días las primeras egresadas de la carrera, ¿no? Pero, como dijimos, una carrera que cuando se inició, tanto las preinscripciones como inscripciones de estudiantes fueron masivas, demostrando de que hay un interés en la profesionalización, y para nosotros era muy interesante, porque propiciaba el movimiento del turismo desde la gestión territorial, es decir, desde abajo, desde la propia movilidad que se produce y dinámica que se produce en los territorios. Entonces, pero hoy, después de tener esto, decimos que el conocimiento es la base de las intervenciones turísticas, pero el conocimiento no se agota en la profesionalización de sus actores, es decir, vamos a ir mucho más allá de esto, sino en la capacidad de incluir en esta actividad a la multidisciplina, porque estamos hablando no de una actividad económica, estamos hablando de mucho más cuando se habla de turismo. Somos conscientes entonces de que la gestión del turismo es un proceso que exige tiempo y a su vez políticas claras. Un diálogo. Sí, discúlpame, unos 3 minutos, anda cerrando. Bueno, sí, ya termino. Un diálogo entre los distintos actores que incluya a esos actores para poder en conjunto, digamos, desarrollar esa actividad. El rol de la universidad y de la facultad es también, vuelvo a decir, la inserción laboral de nuestras graduadas y graduados como reconocimiento clave de dicha profesionalización. Porque la gestión, y seguimos insistiendo en esto, no es solamente un hecho de gobierno, sino que la gestión debe ser una construcción comunitaria que debe hacer crecer nuestros propósitos y que debe surgir entonces del territorio. Los nuevos desafíos, que era otro tema que me gustaba hablar, tanto para referirnos a la innovación y al apoyo del emprendedurismo. Tenemos ahora sí, digamos, profesionales del turismo que deben emprender una tarea que es propia, donde la innovación va a ser fundamental, es decir, para no permanecer atada a los prejuicios o a las meras voluntades individuales. Es decir, esta no es una cuestión de voluntarismo, sino, digamos, de que incluir a nuestras comunidades, nuestras identidades, nuestros patrimonios, nuestras formas de vida, permitan entonces, junto con la innovación, unas nuevas formas de turismo. Termino ya con esto para decir algunas cuestiones. No hay desarrollo turístico sin compromiso comunitario. Si este no existe, las innovaciones solo serán aisladas y sectoriales. Dejar de lado a las comunidades es contribuir a la ideología hegemónica del turismo por desposesión. Estamos ante el desafío de potenciar el turismo de las singularidades de los lugares. Ya Rodolfo Bertoncello nos decía, cualquier lugar es pasible de ser convertido en un lugar turístico, múltiples flujos hacia múltiples destinos, orientados hacia múltiples atractivos, para realizar prácticas heterogéneas, decía Rodolfo. Entonces, contamos con todas esas herramientas. Se trata de tomar decisiones, y vuelvo a decir, la gestión no es solo una cuestión que es inherente al gobierno, también existe una gestión territorial. La investigación seguirá siendo clave, la incorporación de los actores seguirá siendo clave,
Porque si pensamos que los conocimientos están fuera de nuestros propios territorios, de nuestros propios lugares, o de nuestra propia universidad, estamos en un grave problema, porque se deja fuera el compromiso comunitario, el generar confianzas colectivas locales para el desarrollo del turismo. Y para finalizar, no es posible hablar del turismo como algo aislado. El turismo debe ser un compromiso con el contexto social, con ese contexto social más amplio. No es algo que se resuelve con recetas de gestión ni con voluntarismo. Estos son entonces los desafíos que tenemos, por lo menos desde la universidad, vuelvo a decir, acompañando siempre las políticas públicas en este momento y para el futuro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Betty. Muy interesante también tu exposición, todo lo que historizaste desde la provincialización para llegar al presente y comprender algunas cuestiones vinculadas a las políticas públicas. Bueno, ahora abrimos a preguntas, a comentarios. Ahí ya alguien dejó en el chat una pregunta y Adriana se la contestó sobre el observatorio de turismo, ya se la contestó, así que, pero bueno, abrimos a preguntas, comentarios que quieran hacer a partir de las exposiciones. Si quieren abrir sus micrófonos, pedir la palabra. Buenas tardes. Hola Mónica, sí, dale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que fue muy enriquecedor. Para quienes no me conocen, me presento. Soy guía de turismo de la Universidad Nacional de La Pampa y soy una de las recientes licenciadas en turismo recibida hace 2 días atrás. Mi comentario, tomé apunte, es principalmente para Melina, para contarte que en mi trabajo como guía este fin de semana estuve en la localidad de Dubal, ¿sí? Y viendo ese último mapa donde estaba esa conexión entre el Parque Nacional Igualcalel y Dubal, donde había 2 estaciones del Automóvil Club, realmente quise volar en el tiempo y ver eso en su momento de florecimiento, porque la verdad es que hoy nos haría tanta falta una ruta en estado, hablando de la 152 que tiene algunos baches, ¿sí? Y que parece un billar a comparación de lo que es la Ruta Nacional 232, que más que invitar, desinvita a conocer una localidad, que es la localidad de Dubal, donde tiene un emprendimiento con viñedos, una bodega. Este fin de semana finalizó ahí una travesía de 120 personas, donde estuvieron en el camping. Desde la municipalidad se ha organizado mejor lo que es el camping, es un lugar que necesita mejor alojamiento, y también lo que pensaba es que, en función de haber estado ahí en territorio yo varias veces, los locales, las personas que viven Dubal, no pueden vivir para La Pampa y se van a Río Negro. ¿Por qué? Porque esa infraestructura que falta, no falta solo para el turismo, sino falta para la vida cotidiana, ¿sí? Para posibilitarle a todas esas personas que se puedan conectar con su centro, que es la Santa Rosa, por ejemplo, en el caso de que tengan que hacer trámites. Ni hablar de la asistencia médica. ¿Sí? Con esto quiero resaltar esto de que la infraestructura, más allá de pensarla como posibilitador de que se desarrolle el turismo, ya en este caso y en esas localidades, roza con los derechos que tienen de una buena vida cotidiana, más allá de que llegaran los turistas o no. Lo que hice fue estar 2 días con este grupo de 120 personas y poder escuchar que mayoritariamente el reclamo era: el lugar nos encantó, disfrutamos mucho de todo este río,
pero la verdad que el espacio no nos está invitando a que vengamos, porque fueron en colectivo y sinceramente, yo fui en auto, y demoramos, Google Maps te dice que en 4 horas y media estás, y nosotros estuvimos en 7 horas, ¿sí? O sea, es tremendo. Y pensar que tenés que conocer el lugar y decir, cambiaste las gomas y fuiste con el auxilio en condiciones preparado para el turismo aventura. Bueno, nada, era hacer el comentario para que Melina, ya que viste ese mapa y eso que conectaba, la ruta 35 está en excelentes condiciones, pero ese tramo de La Pampa, repito, ojalá lo pudiera ver en ese momento de florecimiento. Bueno, te voy a compartir una foto que acabo de encontrar cuando vos hablabas. Que esto es la estación de Santa Rosa. Sí. Qué hermoso. ¿No? Una infraestructura, digo, acorde a lo que era la infraestructura de esas rutas, ¿no? Sí, totalmente. Por otro lado, pensando también en lo que contaba Betty, me acordaba que en los años 50, más vinculado a lo que estoy estudiando ahora, en los años 50, 40 y 50, Santa Rosa y Pico eran dos lugares importantes en la red aérea. Y estaban pensados incluso, después ya en los 60 no, pero en los 40 y en los 50 se los pensaba como la articulación entre el norte del país y la Patagonia, como un hub que permitía ir de Buenos Aires, de Bahía Blanca a Mendoza, de Buenos Aires a Neuquén, ¿no? Un conector para moverse sin tener que pasar por Buenos Aires, ¿no? Un lugar que ahora ocupa mucho más arriba, mucho más al norte, Córdoba. Es el único de los hubs que finalmente sobrevive, pero durante muchos años la idea es que La Pampa, que está en el corazón digamos, geográficamente está bien en el medio entre estas dos regiones, permite articular el norte y el sur, y bueno, por supuesto, el efecto de la infraestructura, yo tuve que ir a un concurso a la Universidad de La Pampa desde Mar del Plata, y tardé 14 horas, y no había ninguna forma de llegar de manera directa, tuve que ir en un micro que paraba en todos los lugares imaginables, en condiciones por momentos bastante peligrosas, y entonces, bueno, por supuesto, la infraestructura tiene un efecto ahí no solo de desalentar el turismo, sino, como bien decías, Mónica, de desintegrar la falta de la infraestructura o las deficiencias, de desintegrar a la propia población, digamos, que se ve restringida. Bueno, este año además tuvieron cerrado un tiempo largo el aeropuerto, creo, ¿no? Sí. Hubo problemas graves, digamos, para recibir determinados insumos, para todo lo otro que circula por vía aérea, ¿no? Digo, los órganos para trasplantes circulan por vía aérea. Entonces, realmente, por supuesto, la infraestructura está en el corazón. Yo cuando me refería a esta cosa naive es que no creo que la infraestructura sola produzca corrientes turísticas, ¿no? A veces hay una esperanza cifrada en la infraestructura que lleva a la decepción. O sea, en el caso de Mar del Plata, por más terminal turística que hagan, terminal de cruceros que hagan, los cruceros no van a venir, digamos. En principio hace falta un montón de otras cosas, de redes de comercialización y de una narrativa que atraiga a esos turistas, ¿no? Digo, ahí también la historia puede funcionar para otorgar narrativas que vuelvan atractivos los lugares, porque también los atractivos se construyen simbólicamente a partir de narrativas que los producen como lugares deseables de visitar, ¿no? Entonces, la infraestructura sola no es suficiente, pero claramente es una condición necesaria, y la infraestructura en América Latina tiene siempre esta característica de permanente precariedad y de deterioro, ¿no? La falta de mantenimiento es como un signo de la infraestructura en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos atravesados por ese problema, y el turismo, por supuesto, se Quiero ve. aclararte que entendí perfectamente, y el ejemplo iba porque, bueno, lo viví este fin de semana y coincido totalmente lo que estás diciendo, y lo que hice fue querer sumar, ¿sí? Que más allá de lo turístico, o sea, colaboraría, no sería lo único que hay que hacer,
pero Pero sin realmente... eso no hay, y sin eso tenés que tener pero sin muchísimas eso no ganas tenemos... de ir. Exactamente, exactamente. Eso limita un montón. Bueno, y para terminar, hacer un comentario sobre lo que dijo Betty, mencionando Carmen Isequilla. En mi trabajo final, para recibirme, abordé la historicidad del geoturismo en la provincia de La Pampa, y comienza con Carmen. ¿Sí? Lo que mencionó Betty es la importancia que tuvo el desarrollo del turismo rural y cómo colaboraron cada una de las mujeres, y el posicionamiento que lograron tener las mujeres, ¿sí? La revalorización, el llevar adelante una actividad que tal vez los maridos no querían llevar adelante, pero que ellas como dueñas de su casa sí lo hacían, ¿sí? Y bueno, y respecto del geoturismo, un emprendedor de Jacinto Arauz fue quien convenció a la directora de turismo de ese momento, Carmen Isequilla, que visitara la Laguna Larga de Jacinto Arauz, que llegó en un momento donde la laguna estaba totalmente rosada, y en sus palabras, y cito a Miguel Rodríguez, desde ese momento pasaron a jugar en primera, porque empezaron a participar absolutamente de todas las exposiciones y ferias, porque pasó a ser un producto más que tenía la provincia, ¿sí? Hasta la finalización de la gestión de Santiago Amsé, que a partir de ese momento, con un nuevo gobierno, se discontinuó, ¿sí? Y cito a Santiago Amsé respecto de las políticas públicas, y él dijo que si bien consideraba que los gobiernos pueden ser de un mismo color, ¿sí? Al cambiar las gestiones se olvidan de lo que vienen haciendo los anteriores, y eso también es una de lo que marca el hecho de que muchas veces se frenan grandes posibilidades de desarrollo, en las cuales se ha invertido no solo tiempo, conocimiento, sino también horas de promoción. Bueno, eso era mi aporte. Muchas gracias. Bueno, sí, Mónica, de acuerdo, no tenía mucho tiempo yo para hablar sobre la gestión, pero es cierto, digamos, todo esto que estás diciendo y cómo se promocionó en el contexto estructural en que se desarrolla, porque vuelvo a decir, el turismo no se desarrolla solo, sino que se desarrolla en un pasado, un presente y también pensándolo en una perspectiva de futuro. Entonces hay momentos, y creo que ese momento fue bastante adecuado para pensar en el contexto de la nueva ruralidad, en qué tipo de turismo podíamos desarrollar, y también qué tipo de actores o actrices podíamos tomar en cuenta, de que la universidad se sumó a todo esto, porque esto es lo interesante, en poder trabajar en conjunto y en poder trabajar desde nuestro propio compromiso, porque el conocimiento está acá, irlo a buscar afuera no es un tema, digamos, tampoco que nos ayude a generar esa confianza y estas sinergias internas. Sí, ahí Flor y Adriana levantaron la mano, no sé quién quiere empezar. No, Flor levantó primero. Florencia. Dale, Flor. Sí. No, por ahí quería un comentario a raíz de lo que comentó Mónica. También comparto, ¿no es cierto?, plenamente que el turismo no es solo la gestión política ni la gestión pública, sino también que tiene que ir acompañado de el trabajo con el sector privado. Y por ahí también, hablando desde la experiencia, ¿no es cierto?, desde el 2006 trabajo en los distintos organismos de turismo, y hay productos turísticos que no solo se discontinúan porque la gestión política o la gestión pública de turismo no lo sigue promocionando, sino también porque tiene que ver un trabajo del sector privado. En el geoturismo lo que pasó es que era el único prestador que trabajaba en turismo minero, en geoturismo, era Miguel Rodríguez, y cuando él, por diferentes motivos, no sé cuál fue la razón, no trabajó más en ese rubro, digamos, en esa actividad turística, se discontinuó. Por ejemplo, miren el ejemplo del turismo rural, ¿no? En la provincia de La Pampa ha sido pionera en
el desarrollo del turismo rural, como decía Betty, las mujeres en turismo rural han trabajado mucho, ejemplos como la Estancia La Holanda, San Carlos, las mujeres han tenido un rol protagonista en el desarrollo de ese tipo de turismo en la provincia, y por ahí, al ser un producto tan fuerte y al tener prestadores comprometidos con la actividad, continuó. Y es un turismo que se desarrolla hace muchos años, y bueno, más allá de las gestiones, o sea, el sector privado también acompañó. Por ahí eso quería, nada, como aclarar que también, como veníamos diciendo, tiene que ver un trabajo en conjunto entre el sector público, sector privado, instituciones, organizaciones, por eso creo que también es importante el trabajo articulado, ¿no es cierto? Eso quería comentar. Bueno, gracias, Flor. Yo quería aportar acerca de la pista, que si bien el aeropuerto estuvo cerrado, fue algo positivo porque ha quedado una pista espectacular, en mejores condiciones, es decir, valió la pena, y que no hubo que lamentar así situaciones graves, porque la provincia tiene avión sanitario, que estuvo siempre atento a, la verdad no tengo noticias de que haya sucedido una desatención en la salud de nadie, ¿no? Así que nosotros por un lado lamentamos el cierre, pero celebrábamos el arreglo de la pista, y ahora estamos enfatizando mucho en la modernización de las instalaciones, ¿no? que usan los pasajeros. ¿Ustedes tienen servicio solo a Buenos Aires o lograron recuperar algunas de esas conexiones que en algún momento hubo con Bahía Blanca, con Mar del Plata? No, nosotros tenemos solo Buenos Aires, perdimos el vuelo de los jueves, que antes de la pandemia eran incluso mejor los horarios, los horarios estaban mejor dispuestos, y bueno, queremos recuperar que Santa Rosa tenga vuelos todos los días, y en lo posible mejorar el horario. Y bueno, obviamente como muchas otras capitales de provincia que están servidas deficientemente, ¿no? Desde la aeronavegación nos interesa también ver la posibilidad de un vuelo a Córdoba, por ejemplo, no la escala de ahora de Río Cuarto, por suerte ya no está más, sino alguna articulación, por ejemplo, con Córdoba, que hay muchos estudiantes pampeanos. Y no afecta tanto el turismo el hecho de no tener vuelos, porque obviamente si fuese a largo plazo sí nos afectaría, pero el turista que viene a La Pampa es bastante autoportante, ¿no? Al punto que con Flor estábamos viendo de reunirnos con agencias que trabajan ese tipo de productos para el pasajero que va con su propio auto. Y que era eso que quería decir. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo algunas cuestiones que fui tomando apunte también. Me parecieron muy, muy interesantes todas las presentaciones, muy enriquecedoras, sobre todo para quienes nos interesan estas temáticas vinculadas a las políticas públicas y en particular al turismo. Y qué difícil, mi conclusión no es para llorar, pero digo, qué difícil, digamos, generar políticas que busquen promocionar el turismo y romper con ese imaginario de que La Pampa es un lugar de paso, de que La Pampa no tiene bellezas turísticas. Bueno, a veces se lo compara con otros espacios, con lugares de la Patagonia. Ese discurso está muy instalado desde los años 40, y es lo que Betty comentaba, bueno, me pareció re interesante también, y a partir del 43 es cuando empieza, digamos, en La Pampa a plantearse una cuestión, que era gobernador Duval en ese entonces, algunas cuestiones vinculadas al desarrollo del turismo y de lo que era necesario para empezar a diagramar esas primeras políticas, cuando La Pampa todavía era un territorio nacional. Y sin duda que la infraestructura era uno de los problemas y de lo que le interesaba. Piensen ustedes que las rutas, digamos, eran muy pocas, eran caminos entoscados, había caminos obviamente, pero entoscados, no eran... y bueno, y cómo, a ver, en el discurso aparece muy fuerte, con continuidad, yo diría casi hasta la actualidad, eso de que La Pampa es un lugar de paso, y hay que captar a los turistas que vienen de paso. Eso es algo que aparece, y lo difícil que cuesta romper con esa idea, ¿sí? Eso viene, ya les digo, desde los años
40 básicamente. Y también otra de las cuestiones que me parecía interesante es el tema de las agencias y de la normativa, que como bien decía Melina, a veces quedan en sellos de goma. Se crean agencias, pero después esas agencias en la práctica no tienen presupuesto, no tienen recursos humanos para su funcionamiento, y que eso también es clave y central. Me parece como una cuestión central a la hora de pensar en las políticas públicas, básicamente. Y en ese sentido, a mí una de las cuestiones que le quería preguntar a Adriana y a Florencia es, ellas hablaron de que sí tienen articulación con los sectores privados, que, bueno, ¿cómo es la articulación con otras agencias estatales? Ejemplo, si hablamos de valorizar el patrimonio y de venderlo, de alguna forma de decirlo de manera turística, bueno, ¿qué vínculos, y si trabajan en conjunto, por ejemplo, con cultura, ¿sí? con otras agencias dentro del Estado? ¿Cómo es esa sinergia? ¿Qué desafíos han tenido respecto, digamos, de esa relación con esas otras agencias estatales también? Sí, trabajamos con varias áreas de gobierno porque el turismo es coral, ¿viste? Todos tienen algo para decir. Y bueno, y siempre señalamos, ¿no? A veces el turismo, la mirada del otro, y esto de origen y destino, nosotros somos destino, y a veces el origen, el que viene de otro origen y nos dice, noté tal cosa en el parque, me pasó tal otra en Pichimahuida, y nosotros todo el tiempo estamos detectando o carencias de servicios, o carencias en la protección del patrimonio, ¿no? Como decía al principio, que también por dificultades, ¿no? de la misma administración, que no puede estar presente en todos lados, y lo costoso que resulta la buena conservación del patrimonio, ¿no? Pero sí trabajamos con ambiente, trabajamos con cultura, trabajamos con energía y minería. Digamos, ¿de qué forma? Con cada una de estas áreas se van dando distintas cooperaciones, son diferentes, ¿no? Porque con energía y minería estamos desarrollando el producto minero, el turismo de la sal, el turismo de las salinas. Con cultura lo que hacemos es, siempre somos un poco demandantes, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro castillo del Parque Luro, que es Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Provincial, nosotros no podemos intervenirlo para su mantenimiento, tenemos que acudir a cultura para que lo haga. Y bueno, y otros sitios históricos que necesitamos que estén... que sea un recurso aprovechable, ¿no? Y nosotros desterramos la palabra explotación, no explotamos los recursos en turismo, los aprovechamos, y bueno, nos gustaría poder contar con la pulpería de Chacharramendi porque tenemos siempre consultas al respecto. En ese caso estaba pensando, Adriana, justamente, sí. Claro. Sí. O bueno, y también con cultura, por ejemplo, cuando tenemos cualquier cuestión que tenga que ver con los pueblos preexistentes, se los consultamos y lo consultamos con el Consejo Provincial Aborigen a través de cultura. Estamos en comunicación permanente, nosotros tenemos reuniones de gabinete y ahí nos consultamos, o bueno, cada uno expone sus ideas y las necesidades de su área. Bueno, te decía, con energía y minería, con seguridad hemos tenido siempre mucha colaboración con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Trabajo. Venimos de organizar un curso en conjunto sobre Conozca el Menú Pampeano. Con producción, el ente del Río Colorado nos ha dado una mano enorme para desarrollar el producto turismo del vino. Nosotros sin ellos es muy poco, o sea, podemos andar, pero siempre tenemos que trabajar en conjunto. Al principio de la gestión le dijimos al gobernador Silioto, necesitamos mucha ayuda del gabinete, turismo solo no puede. Así que lo hemos recibido, somos así medio tábanos, ¿no? De andar atrás de los temas, y también, no sé, Flor, si se me escapa alguna colaboración con otra área. Con ambiente, obviamente siempre estamos con cuestiones de la Reserva Parque Luro, y de ver cómo aprovechamos y ver si podemos aprovechar otros espacios protegidos. Y lo que vos mencionabas, Melina, Estela, perdón, sobre la monotonía del paisaje y todo eso hay que romperlo a través de la comunicación, porque nuestro Caldenal, si algo no tiene, es la monotonía, ¿no? Es cambiante a lo largo del año, es único en el mundo, pero
la narrativa, y eso tenemos que contribuir mucho nosotros desde el turismo, y tenemos colaboraciones que a través del Consejo Federal de Turismo y a través de la Secretaría General de la Gobernación, otra área a la que siempre acudimos. Estamos a veces enviando expertos para que vean el conjunto de la narrativa que necesitamos. Lo hemos hecho en Algarrobo del Águila, con un proyecto, un programa de senderismo, y lo hemos hecho en Naicó, que para nosotros Naicó es como, viste, es prioritario, porque tratamos de estar presentes, y hemos hecho varias acciones. Y ahora vamos a ver si lo podemos hacer en la Villa Turística Casa de Piedra, donde hay excursiones súper interesantes para hacer, y ahí un poco se rompe también esto de que en La Pampa no hay nada. ¿Cómo que no hay nada si hay un río importantísimo? Pero los mismos pampeanos nos tenemos que creer el relato, ¿no? Y siempre, yo me acuerdo de una escena en la película Carmen, donde el que le enseña, el que entrena para bailar a la que hace de actriz de Carmen, le dice: eres la Carmen, créetelo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos un paisaje fabuloso, y tenemos que ayudar a que los mismos pampeanos se lo crean y lo difundan. Hay un núcleo de gente que es muy fan de La Pampa, que están todo el tiempo ponderando y buscando y recorriendo la provincia, y bueno, son nuestros aliados naturales, obviamente. Bueno, gracias, Adriana. ¿Algún comentario? Hay una mano levantada. Tere. Hola, buenas tardes. Yo soy guía de turismo, trabajo en la Secretaría, trabajo en el Departamento de Fiscalización, y con respecto a esto de La Pampa solo es de paso, también, como decía Adriana, pasa por nosotros, por la comunicación, que trabajamos en turismo, de dejar de decirlo, porque nosotros desde el Departamento de Fiscalización tenemos mucha gente que viene en los fines de semana largo y pasa 3 o 4 días y dice: me quedó por ver tal cosa y vuelvo. Yo trabajo en informes turísticos también los fines de semana. Digo, estamos recibiendo gente que vuelve porque le quedó por visitar algunas cosas. También nosotros, desde informes turísticos, decimos: bueno, te queda acá nomás tal cosa, Parque Lura, tantos kilómetros. Es decir, nosotros desde informes y desde fiscalización de lo que es hoteles, recibimos mucha demanda que quieren volver. Y me parece que eso, por ahí, el que esté de paso lo tenemos nosotros. Y está en nosotros el comunicar que hay más para ver, que hay más para visitar, que si van por tal ruta pueden aprovechar tal lugar. Es decir, desde informes turísticos, y tantos los hoteleros también van a ir ofreciendo y tienen ellos los atractivos turísticos que hay en La Pampa. Entonces me parece que hay una apertura ahí que se está abriendo, que creo que los que trabajamos en turismo tenemos que dejar de decir que La Pampa primero no tiene nada y que después es de paso. Porque los turistas mismos, cuando van a informes, te preguntan: ¿qué más podemos hacer? Tenemos que estar porque vinimos porque mi hija baila, pero yo quiero quedarme 2 días más porque es fin de semana largo. Bueno, tiene Winifreda, si hace calor, digo, tenemos para mandarlos a muchos lugares cerca o dentro de Santa Rosa. Digo, pero me parece que desde profesional de turismo tenemos que dejar de decir La Pampa es solo de visita. Es una provincia para pasear. Claro, la comunicación tiene que venir desde nosotros, partir desde nosotros, porque si no, la gente lo va a creer. Es decir, como dice Adriana, creernos que somos una Pampa turística, digamos, que somos una provincia turística. Me parece que a partir de ahí, desde que uno se cree que es una provincia turística, el mismo turista que nosotros recibimos el informe nos pregunta qué más podemos visitar. Entonces me parece que desde ahí se está creciendo en esa parte. Por lo menos lo que yo, en el área donde estoy y lo que veo, se está transformando esa frase en que quiero volver a visitar porque me quedó tal lugar por ver, o me voy ahora por otra ruta porque quiero ir a visitar Victorica y todo. Es decir, hay muchas cosas que desde la comunicación, que somos nosotros los que estamos en informe, o en la parte de hotelería, somos los que tenemos que invitar a que vengan y ofrecer.
Entonces, si nosotros como profesionales de turismo y comunicadores decimos, La Pampa no hay nada, y la gente se lo va a creer, los turistas lo van a creer. Gracias. Gracias, Tere, sí. Estela, si me permitís un ratito. Sí, acá Amancay, leo el comentario de Amancay y te dejo. Amancay, ¿cómo estás, Amancay? Dice, coincido que es fundamental dejar de reproducir ese discurso, sí, tal cual, al igual que el concepto de desierto, sí. Claro. Y Jimena también, sí. Ajá, Jimena, con la Sí. firme, ya te dejo. Es cierto lo que dice Tere, pero no es solamente que el discurso tiene que dejar, hace rato que obviamente lo venimos diciendo, ¿no? Pero no solamente desde los prestadores y de la gente de turismo, tiene que ser la comunidad. Y para eso es necesario lo que tanto hablamos ahora, que es el conocimiento, ¿no? Eso es clave, porque nosotros, es decir, es la comunidad, no la que en realidad por ahí se percibe que reproduce ese discurso. ¿Cómo hacemos? Lo tenemos que hacer a partir de un conocimiento permanente, o la discusión, o lo que sea, y cada vez que lo podemos hacer, y creo que se está logrando de a poco, como dice Tela, es una cuestión difícil todo esto, porque tenemos una historia, y la historia no es fácil de deconstruir para construir una cuestión nueva, entonces hay que ir de a poco, en que el conocimiento sea comunitario. Por supuesto que desde los que trabajamos, o los que trabajan ustedes en turismo, es fundamental, ¿no? Que ya no se reproduzcan esos discursos que generan imaginarios que después son muy difíciles de romper o de deconstruir. Pero el conocimiento es clave, y el conocimiento se va a ir logrando mientras se involucren todas las instituciones educativas, mientras esto esté en planes bien concretos de conocimiento de la Pampa, que es lo que en realidad se necesita. Perdón. Oh, está bien, gracias. Sí, Jimena. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio felicitarlos porque me encanta, bueno, todo lo que han dicho. Cortito lo mío. En realidad, yo no soy de decir, obviamente, que en La Pampa no hay nada. Yo estoy hace un montón con el proyecto de Yo Amo La Pampa, si lo siguen en las redes. Entonces yo pensaba, y en una charla que dieron, creo que fue por lo de la ruta natural, en la FIT, y ahí había una localidad que en este momento no me acuerdo el nombre, pero es una localidad que está muy cerquita de Bariloche. Entonces, pensando en esa experiencia que tenía esta gente, imagínense que están al lado del monstruo, por decirlo de alguna forma, Bariloche, y ellos no lo toman como que están de paso. O sea, para mí yo siempre pienso que hay que como darlo vuelta, esto ya lo había dicho en un momento. Somos de paso, eso está muy bueno, porque de hecho La Pampa está en el centro del país. O sea, eso es buenísimo. Me parece que no es malo. Hay que saber aprovechar justamente que estamos en el centro del país. Y lo otro que Adriana lo trajo a colación es el tema del hashtag, que por ahí se hizo medio famoso, de que La Pampa no existe. Lo mismo, para mí que hay que colgarse de ese hashtag y empezar a mostrar qué tenemos. Esas dos cosas que yo pienso, y bueno, aparte de todo lo que tenemos, obviamente nos falta trabajar un montón, desarrollar, pero bueno, no nos tenemos que quedar, digamos, no, seguir pensando que no tenemos nada, y como dijo Betty, es la comunidad, el propio pampeano, dentro, fuera del Pampa o en el mundo, es el que tiene que empezar a decir, bueno, a ver qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta, qué les gusta y difundirlo. El tema de poder difundir lo nuestro, a veces pasa que solamente el propio local es el que conoce el lugar, y no los demás, y no le sacan fotos, no lo difunden, no lo muestran, porque es como muy normal para ellos o para uno, ¿no? Pero para los demás no. Así que bueno, eso, cortito. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Perdón, les cuento una anécdota que lo que decía Jimé sobre en La Pampa no existe. Yo le había comentado a un publicista nuestro que si no podíamos hacer una campaña con eso, con alguien que dijera La Pampa no existe, pero que en realidad se mostrara todo lo que hay en La Pampa. Y bueno, y me dijo, y es muy jugado, pero está buena la idea, me dijo, y ahí quedó. Bueno, igual esas campañas, te imaginas producir ese tipo de videos, y eso es caro, ¿no? No lo hemos hecho, pero bueno, pero podría ser una posibilidad. Bueno, ¿algún comentario, algo más que quieran decir? La verdad que se armó después una linda charla, en realidad, después de las exposiciones se armó una linda charla. ¿Algo más que quieran decir?
No, comentar. reiterar el agradecimiento por la actividad y la convocatoria. Y bueno, sí, opino también, felicito a quienes tuvieron la idea y a las instituciones y a las personas. Bueno, muchas gracias. Acá Romina dice otra consulta. ¿Cuentan con un repositorio digital de la bibliografía de la universidad? Esto debe ser para Betty, seguramente. Mira, un repositorio digital desde la universidad, desde la facultad, la verdad que desconozco, hay que preguntarle al director de la carrera, por ahí si conoce. Particular, obviamente que sí que tengo, pero no sé si debería ser un tema que a charlar dentro de lo que es la continuidad. Ya sé que vos, Jimena, hace rato que estás pensando en la idea del repositorio digital, y que, bueno, es una buena idea, ahora que también tenemos graduadas y graduados de nuestra universidad, que puedan aportar desde ese lugar, ¿no? Que es tan importante para nosotros, más allá de todo lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Gracias, Jimé. Bueno. Perdón. Paso yo un aviso parroquial. Dale, Melina. Un repositorio digital de bibliografía sobre turismo. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mar del Plata tiene un repositorio digital que se llama Nulan, que ahí se los anoto en los comentarios. Y bueno, nada, hay muchísima bibliografía sobre turismo porque es una de las fuentes principales de ese repositorio ha sido la carrera de turismo. Bueno, yo me corté porque ya Maldonado. Gracias, Melina. Bueno, creo también por ahí, para terminar, con respecto a lo de Jimé, me quedé pensando que este repositorio sería muy interesante también porque, digamos, que también me permitiría visibilizar mucho más los trabajos que tenemos desde nuestra propia universidad, y que son muchos y que por ahí andan desperdigados, o que hemos publicado en algunas otras publicaciones científicas, pero por ahí no están tan a mano. Entonces creo que es algo interesante, y lo dejo en manos de quien lo pueda hacer desde esta perspectiva, ¿no? Sí, sin duda que sí, sería interesante. Bueno, les agradezco muchísimo ahí está Romina, que levantó la mano. Romina. Sí, disculpen, ya sé que estamos terminando, pero bueno, como había hecho la consulta, quería, digamos, hacer una aclaración. Como justo ahora estoy empezando una investigación, ¿sí? En la parte de turismo, yo estudio turismo, pero en la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? Y mi investigación va a ser, obviamente, sobre La Pampa, porque yo soy pampeana. Entonces, bueno, por eso me interesa el tema de conocer, obviamente, todo lo que se haya creado desde la parte académica en relación al turismo, porque bueno, para ver qué bases hay y desde dónde lo puedo encarar a la investigación que quiero realizar. Así que bueno, en todo caso me pondré en contacto con Betty o alguien de la universidad para que por ahí me guíen un poco en eso. Sí, sin duda que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces cerramos esta charla, agradecerles muchísimo a las expositoras y también a quienes nos acompañaron a lo largo de toda la charla. Así que, bueno, muchísimas gracias, ha sido muy interesante reflexionar sobre estas cuestiones vinculadas a la promoción de políticas para el turismo. Muchas gracias, nos vemos, entonces. Gracias por la invitación. Muchas gracias, nos vemos. Por nada, nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.